Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Nivel 5 con Televisoras Grupo Pacífico. En esta ocasión saludo por primera vez aquí con nosotros a Francisco Cuamea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación y aquí estamos integrándonos a este proyecto. Es Francisco Cuamea, en algún momento trabajó aquí en Televisoras Grupo Pacífico, estuvo aquí con nosotros. Actualmente es el jefe de información del periódico Noroeste en el puerto de Mazatlán. Víctor Torres, usted ya conocido, por supuesto. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Mucho saludarte. Bienvenido. Gracias, Víctor. Cuamea. Francisco Cuamea. ¿Qué tal, Jorge Aragón? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con el recién llegado. Vamos a hacer bullying. Bullying. Sí. Y nuestro invitado el día de hoy es Marco Antonio Zazueta, bueno, también ampliamente conocido, en una larga carrera en la vida pública, en distintos puestos públicos, tanto locales como nacionales. Es abogado, es notario público. Aquí está con nosotros Marco Antonio Zazueta, analista político, por supuesto, incluso novelista, Marco Antonio Zazueta. ¿Qué tal? Así es, gracias Andrés, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Y también Jorge Aragón es novelista, debo decirlo. Y también bueno, tiene una novela. bueno también. Yo prefiero no usar adjetivos porque en el periodismo no son muy recomendables, ¿verdad, Víctor? Sí, sí. El día de hoy vamos a hablar del fin de 12 años de gobiernos panistas, en particular, por supuesto, de Felipe Calderón Hinojosa, tomando en cuenta, bueno, al menos yo así lo veo, nunca se puede hablar de absolutos, menos en el gobierno de Felipe Calderón, mucho menos con la poca distancia que hay para tomar en el caso de Felipe Calderón. Acaba de concluir su mandato, me parece que en la gran mayoría de los casos hay que tomar distancia para poder hacer evaluaciones completas. En este caso, incluso muchísimos de los números con respecto a lo que deja Felipe Calderón, pues no están todavía tomados, hay una pausa, digamos, en ese aspecto. Y por supuesto estamos comentando la necesidad de una evaluación a esos 12 años de gobiernos panistas y la conclusión finalmente de esa etapa y el regreso del Partido Revolucionario Institucional para poder dar este inicio en el programa de Nivel 5. Marco Antonio, pues, ¿tú cómo ves esos 12 años? ¿Qué herencia deja los 12 años de los gobiernos panistas? Y alguien decía, Juan Villoro me parece que dice, regresa el pasado. Bueno, yo primero empiezo por lo último que estás diciendo. Yo creo que ese regreso al pasado que tanto se ha cacareado y se ha dicho mucho por la asunción del PRI de nuevo en el Poder Federal, yo creo que es un mito, ¿no? No puede haber un regreso al pasado después de que este país ha avanzado mucho en la construcción de instituciones y no puede regresar a las épocas de ese autoritarismo ultranza, de ese saqueo del país. Yo creo que hoy tiene el país cómo resistirlo, pero yendo al tema principal, y además no creo que sea intención, ¿no?, del nuevo gobierno priista. ¿Por qué? Porque bueno, también algún aprendizaje tiene que haber dejado 12 años fuera del poder, y yo creo que ese es uno de ellos, que tienen que estar más cerca, más atentos, más receptivos con lo que la gente quiere. Pero haciendo el balance apretado del 12 años de gobiernos panistas, decías, Andrés, y coincido contigo, quizá unos días, quizá unos años, unos meses, sea muy pronto para una evaluación general de todo esto, sobre todo en el tema político, ¿no? Porque en la política tiene una de las grandes paradojas o de sus injusticias es de que siempre al político lo miden por lo que pasa. Nunca nos damos cuenta de muchas cosas que no llegaron a pasar por una atención oportuna de un problema. Y me refiero con esto a lo que fue el principal acción política de Felipe Calderón y al final también su principal saldo negativo y el que no muchos se detienen a decir que fue la causa de que el PAN perdiera la presidencia de la República, que fue el combate al narcotráfico. Creo que es muy pronto para evaluar esto, pero también estamos aquí ante esa paradoja de cómo lo que no ocurrió porque Felipe combatió con decisión al narcotráfico, lo que no ocurrió porque sacó el ejército a las calles, bueno, se opaca, se ve arrasado por la crítica de por qué está el ejército en las calles y por la crítica de un número que se habla de 60,000 muertos en el sexenio, que bueno, dicen los muertos de Felipe cuando bueno, la inmensa mayoría de estos homicidios fueron ajustes de cuentas entre los cárteles del narcotráfico. Cierro la idea pues diciendo, en lo político se evalúa por lo que pasa, no por lo que no pasa. ¿Dónde estuviera el país si los cárteles de la droga, los grupos de delincuencia organizada hubieran seguido actuando con la impunidad
y con el desenfreno que lo estaban haciendo, pues ya no lo podremos saber, pero bueno, vamos a juzgar la obra de Felipe Calderón por lo que pasó, no porque lo que no pasó, porque ya no vamos a Pero saber. ¿realmente tú crees Sin que hubo embargo, hay que combate entenderlo. al narcotráfico o hubo combate a algunas bandas del crimen organizado? Yo Porque creo- además fue selectivo el gobierno federal. Ese es otro de los errores que se cometieron desde mi punto de vista, selectivo al combatir a unas bandas y a otras no. Eso generó precisamente un enfrentamiento como nunca en la historia del país se había dado, y eso lo provocó el gobierno federal con ese criterio selectivo de combatir a unas bandas y a otras no. Yo no coincido A contigo. algunos Yo creo que cárteles y fue a un- otros no. Tenemos un cártel que no ha sido tocado, por lo menos. Yo creo que no, yo creo que todos han sido tocados, quizá unos tengan más habilidad para evadirse que otros, pero yo creo, y bueno, ahí están las noticias que han dado cuenta de un combate, creo yo, indiscriminado a los cárteles de Bueno, México. en números, el gobierno federal se puso una meta de 37, si no me equivoco. Sí, las 37 más buscados. Capos más buscados, y detuvo como 20, 22, y la gran mayoría son de un solo cártel, ¿no? Entonces, pues un poco respaldando lo que dice Víctor. De hecho, Finalmente yo creo que también en algo que hay que decirlo y que hay que observarlo y que incluso hay que poner en una mesa es el daño social que se generó en ese sexenio. Vemos fenómenos jamás vistos en México como desplazados, gente que de la zona serrana que ha perdido su casa, que no puede vivir en su casa, ha perdido su propiedad, que ha tenido que dejar su tierra, su identidad, incluso en algunas ocasiones hasta sus derechos políticos porque cambian de distrito, entonces ya no pueden votar, ¿no? Por un fenómeno similar. Quizá no es la culpa toda de Felipe Calderón, pero sí de una estrategia, pues muchos le dicen equivocada, otros a lo mejor incompleta, pero no una estrategia que es claramente visible, que la estrategia de este gobierno federal que salió no consideró las consecuencias del daño ciudadano. ¿Por qué? Es hora que la ley de atención a víctimas del delito no es aprobada. O sea, la manda tarde en este año, a finales de su sexenio, y aparte con errores que generan una controversia en la Cámara de Diputados. Es hora de que no haya una política pública federal de atención a los desplazados que sufrieron desplazamiento forzado, le llaman, cuando además el gobierno mexicano firmó con la ONU una convención internacional hace años. Entonces yo por eso, yo me fijo desde esa perspectiva, del daño social, el daño ciudadano. Claro. No había un plan B para atender a la gente, a la ciudadanía, a las víctimas inocentes. O sea, cuánta gente se quedó sin padre, desamparada del Estado porque no fue atendida. Entonces, yo creo que para mí con ese criterio social y ciudadano, yo no puedo dar un buen balance de este gobierno. No, pero además creo que la visión que tenía el gobierno federal, que ya concluyó, es que ir a los estados y veíamos la actitud, por ejemplo, de los soldados o de los federales, ¿no? Todos, para ellos, todos los sinaloenses son narcos o viven del narco o dependen del narco o están coludidos con el narco. Ese es el criterio con el que se combatió el narcotráfico. Entonces, desde ese criterio no hay víctimas. No hay víctimas. Y lo hemos visto, como tú lo apuntas bien oportunamente, no hay víctimas. No hay víctimas. ¿Cómo que no hay? Pues nada más hay que ver, precisamente cuántos huérfanos quedaron, y hasta ahora, ¿sí?, se ha tenido que reconocer que el gobierno federal tiene que atender a las víctimas. Esa es la parte también, me parece que has dado en el punto más sensible de la guerra contra el narco, una estrategia fallida. Yo creo que, tú lo decías también, fue precisamente lo que provocó la derrota del PAN en buena medida, esta inseguridad, este terror que ha sembrado la guerra contra el narco, la derrota del PAN en las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, previo al programa comentábamos Kwame y yo de algunos especialistas que han hecho evaluaciones, digamos, de más profundamente sobre el tema. Yo comentábamos eso porque me parece que la parte más fallida de Calderón en este asunto de la estrategia no es solo cómo lo vendes y que no todos los muertos son de Calderón, sino muchos son en realidad de las propias bandas de la delincuencia organizada, y que por supuesto muchos ciudadanos quedaron atrapados en el fuego cruzado, que son las víctimas más lamentables por supuesto de todo este asunto, sino sobre todo que capturar a un capo no quiere decir desmantelar su cártel. Así es. Entonces a mí me parece que ahí es donde esencialmente falló el gobierno federal, porque no fue acompañado de restarle el poder económico que tienen estos grupos delictivos y
capturar, como bien lo dijo Ismael Zambada en la entrevista que le da Scherer. a Julio Scherer, no importa el nombre en realidad, no es el Lasca o uno de los Beltrán o el propio Mayo Zambada, sino en realidad es que cualquiera puede ocupar su puesto mientras no desmanteles ese régimen corporativo que tienen los grandes cárteles de la droga. Es que frente a eso está la otra realidad. Sí pudo haber algo de imprevisión y quizá pudo haber sido una decisión precipitada del presidente Calderón en su momento, lanzar ese combate violento contra los cárteles con el ejército en las calles. O lo que es peor, perdón, la enorme necesidad de legitimarse en el poder, pues ya vimos cómo llegó a la presidencia, en un afán de legitimarse no le importaron las consecuencias. Eso es peor todavía, ¿no? Que además Pudiera ya se ha haber sido dicho, esa fue el primer alguna de sus programa para motivaciones. asumir el poder. O quizás su motivación fue, como lo explicó, bueno, que México iba en forma acelerada a convertirse pues en un estado donde la política estuviera total y absolutamente permeada por el narcotráfico. Sí, pero muy cuestionable el diagnóstico, ¿no? El asunto es que, creo yo, donde pudo haber estado un error de cálculo fue en el combate violento. Yo creo que lo que debió haber hecho era fortalecer la Procuraduría General de la República, fortalecer la inteligencia para el combate a las drogas, fortalecer las leyes del lavado de dinero que apenas están saliendo. No alcanzó a verla en su sexenio, va a entrar en vigor hasta junio. No alcanzó a verla o no julio la del quiso año ver. que viene. O no la quiso ver, ¿no? Sí, o no la quiso ver. Y desatendiendo algo que es fundamental, un poco siguiendo en la misma idea que decías de que si, o que decía Andrés, de que si se desmantela o se detiene un capo, si no se desmantela su organización, ahí sigue. Bueno, más arriba todavía de eso, aguas arriba de eso, ¿qué tenemos? Bueno, un mercado de consumo que vale miles de millones de dólares al año y que así descabeces y desmanteles toda organización, mientras ese mercado esté exigiendo droga, bueno, Claro. el narcotráfico va a seguir. Alguien va a surtir ese mercado. Yo creo que fue un error de cálculo ahí fundamental del presidente Calderón el pensar que iba a levantar la bandera blanca en México contra el narcotráfico y decir de un estado libre de ese... Sí, nada más que ese error de cálculo nos costaron más de 60,000 muertos, ¿no? No, y no solo Sí, eso. Lo que pequeño pasa, error. vamos, yo creo que para mí mi diagnóstico de todo lo que fue la guerra, toda esta aventura, toda esta ocurrencia de la guerra contra el narco, concluye precisamente con Calderón en Estados Unidos chillando, porque esa es la expresión correcta, chillando que Estados Unidos le jugó el dedo en la boca. Porque mira, después de lo machito que se portó él, pues Estados Unidos está legalizando los consumos, o sea, está derrumbando la prohibición después de que él les regaló 60, 70 mil muertos, les regaló la economía nacional. Y les compró armas. Y les compró armas. Y luego lo de las armas. O sea, millones de dólares. Miles de millones de dólares. Finalmente se dejó ir sobre ese espejismo moral estadounidense, la típica hipocresía gringa de los negocios, pues, ¿no? Pensando que esto era como en la tele, ¿no? Te tirabas pecho tierra y luego disparabas y matabas a un capo y luego la muchacha bonita venía y te besaba y él se perdía en el horizonte en un caballo. Tanto que algunos operativos así se hicieron para la televisión. Efectivamente. Entonces, ve al final de su mandato que le jugaron miserablemente el dedo en la boca. Para mí ese es el digno final de esa ocurrencia, porque fue a todas luces una ocurrencia. ¿Te refieres al discurso que dio en la ONU, Felipe Calderón? No, Bueno, y aparte lo que dijo en Estados Unidos. Sí, toda esa última gira que hizo. Sí, toda esa última gira fue a lloriquear. Ahora sí, como decíamos antes, ¿no? A llorar como mujer lo que no supo defender como hombre. Bueno, vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5. A mí me parece que también viró un poco su discurso en materia de que la prohibición, así como lo ha venido haciendo Estados Unidos en los últimos 50 años, pues no funciona. Pues Me no. parece que, además de si lloró o no lo sé, Pues pero no, sí pues como sí, que sí. viró. Vamos a una pausa.
Estamos de regreso en nivel 5 y como viene pasando en casi todas las veces que se habla del presidente Felipe Calderón, no se habla de otra cosa, no hablamos de otra cosa, que es la lucha contra el narcotráfico, la estrategia esta que implementó el gobierno federal en la materia, y terminamos por no ver otras cosas, por supuesto, del gobierno, ¿no? O de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, esencialmente todo lo que tenga que ver, lo que él quisiera que se resaltara, que es lo de infraestructura, que casi todas las entrevistas habla de ello, de infraestructura. Lo de salud, que me parece a mí muy discutible, el tema de salud, porque él habla de la cobertura universal, pero ya sabemos en qué términos es esa cobertura universal. El seguro popular no es exactamente como lo trata de pintar el gobierno federal. Me parece que es una política pública atinada, pero no es tampoco tan así como de llamarlo cobertura universal. Sabemos que no hay tal, ¿no? Me parece que si pudiéramos hablar en este bloque sin poder hablar de seguridad, pues, podríamos hacer algo. No, yo creo que, por ejemplo, en general, el manejo de la economía, y ahora sí que en el sentido más amplio del término, yo pocas veces he visto un manejo tan malo de la economía. Porque sí, efectivamente, pues lo de la guerra contra el narco trae implicaciones económicas. ¿Tan malo? Tan malo, sí, tan malo. Porque los especialistas dicen lo contrario. No, yo o sea, no. Las cifras macroeconómicas también señalan otra cosa. O sea, después de lo complicado de la economía mundial entre el 2008 y el 2009, los datos son... No, del 1.9%. No. Pues digo, ¿de dónde? En promedio, ¿no? Sí, pues te digo. Sí, o sea, promedio, sí, claro. No, pues los 6 años. Sí, años. Los que hablan de la Menos del macroeconomía te hablan de las reservas que hay en el Banco de México, te hablan de la paridad peso-dólar. Sí, bueno, esas cifras están bien desde los tiempos de Cedillo. Sí, el índice inflacionario también se mantuvo. El índice inflacionario ya no estuvo tan bien con Calderón. Bueno, pero ya hubo problemas con él, ya se fue arriba. Se mantuvo finalmente en un nivel, digamos, que no afectó tanto la economía. Entonces, ¿te refieres a la economía a la microeconomía, lo que las personas perciben en su bolsillo? Yo me refiero a la economía en general. Mira, por ejemplo, la crisis del VH1N1, ¿sí?, que fue manejada como si se tuviera la intención de acabar con el turismo en el país, ¿no? No, de hecho lo hizo. De hecho lo hizo, acabó con el turismo en el país. Por lo menos. Porque, a esto me voy un poco más atrás. No me acuerdo quién lo decía, pero es una visión que yo comparto. Dice, el nivel del gobierno de Calderón era un nivel de subsecretarios. O sea, todo su equipo de trabajo, todos sus cuates, porque también un gobierno de cuates que no se había visto, bueno, que ni con López Portillo se había visto algo así, ¿no? Pero en fin, pero muy nivel de subsecretario. Entonces, igual, en lo de la crisis de la gripa esta, también se los chamaquearon, porque esa es la verdad, se los chamaquearon. Aquí cerraron el país no sé cuántos días, restaurantes, cines, centros de entretenimiento, bueno, casi suspenden tráfico aéreo, ¿no? En Estados Unidos cerraron 4 escuelas, la cosa más tranquila del mundo, cuando además los propios especialistas de salud, sin dejar de reconocer lo serio que era esa enfermedad, pues nunca dejaron de hacer hincapié en que comparado el número de muertes por H1N1 contra la gripe común, pues la verdad es que nunca fue la amenaza que había aparecido. Y después se sabe que, bueno, los laboratorios que producían el Tamiflu son de Rumsfeld, uno de los halcones de Bush. Entonces, y tú dices, bueno, y todo lo que nos costó, fue una falsa alarma para lograr sacar existencias de un medicamento. Y lo último que se acaba de demostrar es que finalmente el Tamiflu no funciona, que de hecho nunca había funcionado. Ha sido el diagnóstico final de ese medicamento. Entonces, todo el alto costo que tuvo que pagar este país, que hasta la fecha el turismo no se recupera desde entonces, dijera Efraín Huerta, quedó herido de muerte natural, todo fue para sacar existencias de un medicamento que no servía para lo que dicen que servía. Igual fue una chamaqueada,
Porque cuando estaba la virus, tú platicabas. Yo por lo menos aquí en Sinaloa platiqué con 2 médicos que prácticamente la mayor parte de su carrera profesional la han hecho a la par con su carrera pública en la medicina pública, que entienden de eso. Ellos manifestaban obviamente su desconcierto. No decían está bien o está mal porque no tenían la información completa, pero decían, es que no entiendo dónde está la gravedad de esto. No, El tamaño de la reacción, no veo dónde está. O sea, no lo veo acorde al tamaño del problema, de la afección. Que esto después lo confirma efectivamente la propia estrategia de Estados Unidos contra el virus. Bueno, otra vez, obviamente los brotes en